Muy bien, una cena, termina lo viejo, comienza lo nuevo. Estamos en Marcos capítulo 14, versículo 22 al versículo 26. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta acá nomás. Obviamente el texto continúa. Me propuse al principio de la semana, dije, bueno, vamos a hablar de todo lo que pasó esa noche. Marcos nos cuenta lo que pasó en esa noche, pero pasaron tantas cosas, ¿no? El jueves pasado vimos acerca de cuando Jesús en la última cena confronta a los discípulos y él expone que uno lo va a entregar, y hablamos acerca de la oportunidad que Dios le da hasta último momento, Jesús le da, mejor dicho, a Judas hasta último momento para que pensara bien lo que estaba por hacer. Eso pasó esa noche. Luego viene el momento de la cena íntima o el momento de partir el pan y compartir la copa de vino. Luego viene el anuncio de la negación de Pedro. Después viene el momento donde Jesús va a orar esa misma noche al Monte de los Olivos. Y esto es Marcos solamente. El apóstol Juan en su evangelio nos habla de las enseñanzas últimas que Jesús le dio esa noche, donde habló del Espíritu Santo. Les habló acerca de las pruebas que tenían que enfrentar, les habló de cómo tenía que ser la relación entre ellos, les habló acerca del servicio, del verdadero liderazgo. Bueno, esa noche fue una noche como, o sea, las mismas horas que cualquier noche, de verdad. Pero pasaron tantas cosas, una noche tan intensa. Yo entonces dije, no, voy a tratar de quedarme solamente en Marcos, en el relato de Marcos. Por eso estoy predicando sobre Marcos. Y este momento de la cena del Señor, bueno, voy a tratar de capturar como fotografías y tratar de explicar lo que está pasando y tratar de entender cómo eso nos afecta a nosotros hoy. Y me interesó justamente este título que le puse al mensaje. Una cena, la última cena, una cena monumental, una noche monumental, porque termina lo viejo y comienza lo nuevo. ¿Sí? Y bueno, les acabo de leer lo que pasó en ese momento. Tiene que ver con la Pascua judía, tiene que ver con la celebración de la Pascua. Es jueves por la noche, la última semana de la pasión del Señor Jesús. Están celebrando la Pascua al estilo de los galileos. Los galileos celebraban la Pascua el jueves por la noche, mientras los del sur, viene a ser los de Judea, celebraban la Pascua el viernes. ¿Sí? El punto es este: el plan de Dios era que su Hijo fuera sacrificado, fuera muerto, fuera crucificado el viernes a las 3 de la tarde. Entonces sabemos por lecturas de aquella época, de aquellos tiempos, que los galileos acostumbraban a celebrar la Pascua, la cena de Pascua, el día anterior. Y como Jesús venía de Galilea y la mayoría de los discípulos del Señor eran de Galilea, ellos tenían la costumbre de celebrar el jueves. Para los de Judea, o sea, los de Jerusalén, la Pascua fue el día siguiente, y justo a la misma hora que el sacerdote sacrificaba el cordero de la Pascua en el templo, a esa misma hora Cristo está muriendo en la cruz del Calvario. Está todo planeado, evidentemente Dios está moviendo, Dios es el director de la obra, Dios de este drama, Dios está detrás de la escena, Dios está moviendo, mejor dicho, los personajes se están moviendo en toda esta escena, pero Dios, ¿sí? Moviendo a cada uno de ellos dentro de su plan que se iba a cumplir a la perfección. Ahora, no era una Pascua más. No era una Pascua más. En verdad, esta fue la última Pascua verdadera. Esta fue la última Pascua verdadera. Todo lo que viene después, todas las Pascuas que vinieron después, son recordatorios. ¿Sí? Recordatorios. Pero esta es la última Pascua verdadera. Ahora, por 1500 años, el pueblo de Israel estuvo celebrando ininterrumpidamente esta fiesta de Pascua. Ahora bien, esta fiesta de Pascua es la última
verdadera fiesta de Pascua. ¿Por qué? Porque marca el fin de una época, el fin de una era, el fin de lo viejo y el comienzo de un nuevo tiempo, de una nueva época. El comienzo de algo nuevo, literalmente algo nuevo para Israel, pero para toda la humanidad también. O sea, acá se está terminando esta noche el antiguo pacto. O sea, el antiguo pacto que gobernaba la relación de Dios con los hombres, con la humanidad, se está terminando en esta cena. Y está Jesús inaugurando un nuevo pacto donde todo es nuevo en la relación de los hombres con Dios o de Dios con los hombres. Lo viejo se va, lo viejo se termina, lo viejo muere, ¿sí? Va a morir a las 3 de la tarde del viernes. Jesús lo está anunciando en esa cena el jueves a la noche, pero el viernes a la tarde, a las 3 en punto, cuando Jesucristo va a exclamar en ese momento y le va a entregar su espíritu a su Padre y va a morir en la cruz diciendo consumado es, en ese momento se está muriendo una época, un tiempo, está terminando una forma de relacionarse con Dios y comenzando una nueva. Ahora, hay que hacer un poco de historia acá cuando hablamos de la Pascua, porque nosotros, claro, la idea que tenemos de la Pascua es totalmente muy distorsionada. Hasta hablamos de huevos de Pascua, o sea, hasta ese punto hemos llegado en la distorsión y confusión que tenemos con respecto a la Pascua, asociándola con un huevo de chocolate, un conejito de chocolate, en definitiva con que no hay que comer carne y toda una cosa de dieta. O sea, nosotros, nuestro pensamiento acerca de la Pascua no es el verdadero, como deberíamos pensar con respecto a la Pascua. Pero no, ya sé que no estamos cerca de la Pascua, en esta época del año, bueno, ahora en abril creo que es este año, pero justamente en Marcos capítulo 14, en la última cena, tenemos que hablar de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque la celebración que por 1500 años ellos habían repetido sin parar, ininterrumpidamente, era una celebración en recordatorio del éxodo o la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde 430 años estuvieron bajo la esclavitud de Egipto, bajo la opresión de diferentes faraones. Y ellos estaban recordando, en la Pascua los judíos recordaban su liberación, su escape de Egipto, y recordaban justamente la noche de Pascua, la plaga final que vino sobre Egipto. O sea, fueron 10 plagas, pero la noche de Pascua se recuerda la plaga final. ¿Cuál fue la plaga final? La muerte de todo primogénito en Egipto. O sea, todo el primer hijo de toda familia en el imperio egipcio y de todo animal que existía, el primer hijo habría de morir esa noche. Dios le dice a Moisés que le advierta a Faraón que el ángel de la muerte va a venir sobre todo Egipto porque Faraón se negaba a liberar al pueblo de Dios. Se negaba a dejar libre al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces Dios va a juzgar su pecado y va a enviar al ángel de la muerte para justamente castigarlos por su pecado, y el castigo consistía en la muerte de todo primogénito en el imperio Egipto. Ahora, había una manera de evitar ser matado por el ángel de la muerte, ser asesinado, ser ejecutado, justiciado, como quiera llamarlo, por el ángel de la muerte. Había que, por instrucción de Dios, tenían que sacrificar un cordero de un año sin defecto, desangrarlo al cordero, tomar la sangre de ese cordero y pintar el travesaño, mejor dicho, rociar el travesaño y los postes, el marco de la puerta de cada casa, de cada familia, con la sangre de ese cordero. Ahora bien, ellos tenían que hacer esto, ¿por qué? Porque donde el ángel de la muerte viera la sangre en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasaría de largo. No entraría en esa casa, a esa familia, para cobrarse la vida del primogénito de esa familia, del primer hijo de esa familia, del hijo mayor de esa familia, ni tampoco de la cría mayor, o el animal mayor de todas las manadas de animales que ellos tenían. El ángel iba a pasar de largo, el ángel de la muerte, y eso significa Pascua. Pascua no es un huevo, no es un conejito,
Pascua no tiene que ver con el racimo de, como es, del rosario, bueno, en definitiva, no, el rosario no, como es la plantita esta que se usa el domingo de Ramos, las palmas y todo eso. Pascua significa pasar de largo. Ellos están recordando el día que fueron ellos, por decirlo criollo, que ellos zafaron del juicio de Dios. En la Pascua ellos recordaban que ellos fueron libres, no solo de la esclavitud, sino que esa noche ellos fueron libres de la muerte. Fueron libres del juicio de Dios sobre el pecado. Entonces ellos están celebrando que pudieron escapar del castigo de Dios, que pudieron ser liberados del juicio de Dios, de la ira de Dios. Como consecuencia de ese juicio vino su liberación. O sea, ellos están recordando que ese día no murió nadie dentro del pueblo de Dios. Están celebrando la vida. Están celebrando justamente que ese día, gracias a la sangre que está en la puerta de sus casas, de ese cordero inocente que fue sacrificado, bajo instrucciones de Dios a través de Moisés, ellos fueron librados del juicio y del castigo de Dios. Como consecuencia de lo que pasó esa noche, Faraón los dejó salir en libertad y los israelitas salieron de Egipto libres. Entonces, ¿qué están celebrando? Están celebrando la liberación del juicio de Dios, que fueron librados del castigo. Dios se presenta a Moisés como el juez que va a juzgar el pecado de Egipto y establece que el castigo por el pecado va a ser la muerte. Lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 6, la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, es la consecuencia del pecado. Lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva: el día que coman del fruto de ese árbol que yo les prohíbo que coman, el día que me desobedezcan, ese día van a morir. La muerte será la consecuencia de la desobediencia al Creador. La única manera de ser librados de la muerte era por medio de un reemplazante, o sea, un sustituto. O sea, el pueblo de Israel va a ser librado, pero alguien tiene que pagar el pecado, alguien tiene que morir. La paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir. Bueno, para que ninguno dentro del pueblo de Dios tuviera que pagar con su vida por su pecado, o mejor dicho, con la vida de su primogénito por sus pecados, entonces ellos tenían que conseguir un reemplazante, un sustituto, alguien que ocupara el lugar de ellos y que muriera en su lugar. Ese reemplazante fue un corderito, un cordero de 1 año, sin defecto, un animal inocente, que termina muriendo sin tener culpa de nada, termina muriendo para que su sangre sirva como una protección para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Entonces, acá justamente el cordero sacrificado y la sangre del cordero derramada funciona como una señal de que este pueblo está protegido, pero sobre todo una señal de fe. Porque la verdad, había que tener fe para creer que si sacrificabas un cordero y con la sangre de ese cordero la aplicabas al marco de la puerta de tu casa, ibas a ser libre del juicio de Dios. O sea, vos sacrificarías tu cordero, el mejor que tenías en tu rebaño, para llevar a cabo adelante este ritual, esta ceremonia, y así salvar tu familia. ¿Creerías las palabras de Moisés? Entonces lo que vemos acá no es tanto el ritual, no es tanto la sangre que tiene algún tipo de poder protector, porque de hecho no tiene ningún poder protector la sangre de ese animal, pero lo que sí tiene poder, lo que realmente tiene influencia, lo que realmente tiene importancia, lo que realmente es poderosa, es la fe de ellos en llevar adelante el ritual, porque le están creyendo a Dios, y Dios los salva y los libra de su propio juicio y castigo, porque este pueblo le está creyendo a Él. O sea, por la fe. Gente, la salvación siempre es por fe, el perdón de los pecados siempre es por poner nuestra fe en Dios, la liberación a nuestras vidas siempre es por poner nuestra fe en Dios. Todo lo que tiene que ver con las bendiciones que recibimos de Dios es por poner nuestra fe en Dios, no por cumplir con ciertas ceremonias, rituales, o porque hacemos una oración de determinada manera. Podemos hacer todas estas cosas si no tenemos fe, confianza
en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, eso no sirve de nada. Es puro ritualismo y formalismo religioso. En realidad, la esencia del poder ser librado, el poder ser salvado, el poder ser perdonado, el poder ser sanado, el poder ser bendecido, depende de nuestra fe en Dios. Ahora bien, les dije recién, esta es la última Pascua. En esta última Pascua no son los judíos que están ofreciendo un cordero, o sea, eso está ocurriendo, ¿sí? Porque la Pascua era justamente una cena donde se sacrificaba un cordero. Millones de corderos se sacrificaban en esa fiesta de Pascua en Jerusalén. El templo se convertía en un río de sangre, era una fiesta sangrienta, esa es la realidad. Pero en esta Pascua, que es la última verdadera, es la de verdad, es la especial, es la monumental, es la Pascua gloriosa, es la que marca un antes y un después, el fin de lo viejo y el comienzo de lo nuevo, es Dios en Jesucristo. Es Dios en la persona de Jesús. Es Dios hecho humano en Jesús, que está ofreciéndose a sí mismo como sacrificio, como el cordero que va a ser sacrificado. Ojalá pudiéramos tomar dimensión del peso de estas palabras, que es Dios mismo, el ofendido, que es Dios, el que por todos nosotros es ofendido, el ofendido se hace cargo del castigo que merece el ofensor. Es en esta Pascua donde el juez, el mismo juez que juzgó el pecado de Egipto en el tiempo del primer éxodo, de la primera Pascua, ahora, en esta Pascua, la última cena del Señor Jesucristo, es el mismo juez que se ofrece a llevar él mismo el castigo en lugar del delincuente, en lugar del criminal, en lugar del pecador. Es el inocente pagando por el culpable. Es Dios tomando el lugar del pecador. Es Dios el que va a morir. Yo sé que suena fuerte porque Dios no puede morir. Pero Dios se hace hombre en la persona de Jesús para poder morir en lugar del pecador que no podía de ninguna manera ofrecer su vida, y por más que ofreciera 20.000 ovejas en sacrificio, la sangre de los animales no podrían jamás limpiar los pecados, nuestros pecados, limpiar nuestras conciencias. Entonces Dios se hace humano con el fin de poder ofrecer su propia vida en esa cruz para hacer lo que los pecadores jamás hubiéramos podido hacer. Y es Dios hombre el que va a morir en lugar del pecador. En la historia conocemos que hay historia de dioses, la mitología griega, la mitología romana, conocemos acerca de religiones hinduistas, budistas, brahmanistas, religiones autóctonas de los pueblos originarios de las Américas, de América del Norte, de los pueblos antiguos de Asia, de África, pero no vas a encontrar en ninguna de esas culturas, en ninguna de esas creencias, que el Dios de ellos se haya sacrificado por ellos. Lo cual es la gloria de la fe cristiana. Porque en el caso nuestro, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, nosotros sí podemos decir que el Dios nuestro nos ama, porque el Dios nuestro murió por nosotros. Porque el Dios nuestro dio su vida por nosotros, porque el Dios nuestro se hizo hombre en la persona, se llamó Jesucristo de Nazaret y ofrendó y entregó su vida a una muerte cruel como un sacrificio, no por Él, sino para salvarnos a todos nosotros. Y acá este punto que quiero resaltar: Jesucristo el Señor no fue crucificado ni por Herodes, ni por Judas, ni por Pilatos, ni por el Sanedrín judío. Jesucristo fue sacrificado en esa cruz por su propio Padre. ¿Se acuerdan a Abraham, allá en Génesis, que Dios lo puso a prueba para que él entregara en sacrificio a su propio hijo Isaac? Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo si Dios no lo hubiera detenido
Abraham hubiera degollado a su hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. No es porque Dios esté interesado en sacrificios humanos, Dios estaba probando la fe de Abraham de una manera terrible, de una manera terrible, ¿no? Como estaba probando la fe, pero Dios lo detuvo y le dijo a Abraham que no lo haga, que en lugar de su hijo sacrificara un carnero que estaba allí en el monte Moriah. Tomó Abraham el carnero y lo sacrificó en su lugar. Ese día un hijo fue salvado y un carnero fue sacrificado en lugar de su hijo. Miles de años después estamos en otro monte, se llama Calvario, hay un padre, hay un hijo, pero para ese hijo que está en la cruz no hay reemplazante. Entonces su padre, Dios, sacrifica a su propio hijo y lo sacrifica a él como nuestro sustituto, nuestro reemplazante, tomando nuestro lugar en la muerte por nuestros pecados. En Lucas capítulo 22, versos 15 al 16, Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua. Está hablando en la última cena y Jesús le está diciendo, a ver, por decirlo en términos, es una expresión con mucha deseo, pasión, vehemencia. Quiero decirlo por ahí en criollo. Jesús le está diciendo, me moría por comer con ustedes esta cena. La verdad, era lo que más deseaba, poder llegar a esta noche a cenar con ustedes esta Pascua antes de que comiencen mis sufrimientos. En otras palabras, Jesús les está diciendo, debo celebrar esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Y lo tenía que hacer por un par de razones, no solamente porque era lo correcto y porque era parte del plan de Dios para poder librar al pecador del juicio de Dios, del castigo de Dios por el pecado, sino porque Jesucristo esa noche tiene que hacer la transición. Esa noche tiene que terminar lo viejo y comenzar lo nuevo. Esa noche tenía que ponerle Jesús fin a una vieja época, a una vieja era, a un viejo tiempo, a una vieja manera de Dios tratar con los hombres para dar comienzo a una nueva época, a un nuevo tiempo, y discúlpenme la frase, pero es la que mejor encaja, a una nueva era, ¿sí? No tiene nada que ver con la religión de la nueva era, pero estoy hablando de tiempos en que Dios se relacionó con el hombre de una manera, pero ahora eso está muriendo, está terminando esa noche, para dar comienzo a algo nuevo, a un tiempo nuevo, a un comienzo. Y eso nos afecta a nosotros, a nuestras vidas de manera dramática, gente. Ahora lo van a ver por qué. Entonces, Él tiene que hacer esta transición. El sistema viejo tiene que terminar y tiene que comenzar uno nuevo. Jesús estaba esa noche cenando el último cordero de la última Pascua verdadera, y Jesús sabe que no va a volver a comer nunca más en vida una Pascua más con sus discípulos. ¿Por qué? Porque al otro día, el viernes, a las 3 de la tarde, Él tenía que morir en la cruz. Así era el plan de Dios. Jesús estaba siguiendo al pie de la letra el plan de Dios, su Padre. Él tenía que ser sacrificado al otro día. Él lo sabía, Él lo comprende, porque Él sabe que en esa cruz iba a terminar lo viejo e iba a comenzar lo nuevo. Y en el verso 16 de Lucas 22, Jesús dice, pues les digo que no volveré a comerla, hablando de esta Pascua, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y esta frase fue un momento muy fuerte para los discípulos, lo que Jesús les está diciendo. O sea, me moría de ganas de comer con ustedes esta cena antes de enfrentar mis sufrimientos, y les digo que no voy a comer más esta cena con ustedes hasta que la coma con ustedes en el reino de Dios cuando venga. O sea, la próxima será, Jesús le está diciendo, muchachos, esta es la última Pascua, esta es la última que voy a comer con ustedes, la próxima será cuando yo vuelva a establecer el reino de mi Padre en la tierra. Nosotros en la Iglesia Evangélica celebramos la Cena del Señor o la Santa Cena. La Iglesia Católica le llama celebrar la comunión, ¿no? Ellos usan la hostia, ¿sí? Y bueno, después el sacerdote come la hostia y él toma el vino, solamente él. Pero en la Iglesia Evangélica nosotros participamos de la Cena del Señor, celebramos la Cena del Señor y lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo. Porque Jesús mismo nos instruyó a que lo hagamos de esta manera. El apóstol Pablo lo confirma esto en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que nosotros cada vez que nos reunimos tenemos que recordar lo que pasó esa noche, tenemos que recordar
el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz y tenemos que recordar que Él va a volver. Y dice que nosotros tenemos que celebrar esa cena, y de hecho la iglesia lo practica hasta el día de hoy, lo practicamos hasta el día de hoy, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esto es muy interesante porque lo que nosotros estamos celebrando tiene que ver, para aquellos que dicen, no, pero la religión de ustedes tiene que ver con el pasado, esa cosa antigua, pero en cierta manera es verdad, pero no es totalmente verdad. La verdad es que miramos hacia el pasado para recordar el precio que fue pagado por nuestra salvación y por nuestra liberación y por nuestra transformación de vida, pero también lo celebramos y lo recordamos mirando hacia el futuro, mirando a lo que vendrá. Y ahora voy a decir algo con respecto a esto, porque el otro día hablaba con un pastor amigo y le decía, mira, cuando uno es joven, por ejemplo en este país, cuando uno es joven, parece que la vida va hacia un lado, ¿no? Que la realidad va hacia un lado. Vos sos joven, tenés todo por delante, pero cuando llegás a los 40 y pico, 50 años, la sensación que te da es que en este país, estoy hablando de la Argentina, no sé cómo será en otros países, pero en este país es como que la realidad es circular. Círculo, así, ahí me sale mejor en la cámara. Circular. O sea, ya nos dimos cuenta que en la Argentina cada 5 meses explota el país, cada 5 meses o cada 5 años, o cada 10 años, por ejemplo, está todo mal, se pone en crisis, el país está mal, después de repente hay como que salimos, levantamos la cabeza, respiramos un poco y de nuevo explota una crisis, la economía, la violencia, la delincuencia, lo que todos sabemos, ¿ok? Y la sensación que te da a los 53 años que yo tengo, que la historia se repite en este país. Que la historia se repite. Ahora, es verdad, es verdad. Y la sensación es que no vas a ningún lado. Cuando la realidad es un círculo, donde siempre estamos tropezando con la misma piedra, ¿a dónde va la realidad? ¿A dónde va la historia? No va a ningún lado. Ahora, esto también es verdad en la vida personal de mucha gente, que sus vidas son ese círculo vicioso, siempre girando alrededor de los mismos problemas, las mismas crisis, los mismos pecados, las mismas debilidades, los mismos vicios, las mismas ataduras, las mismas depresiones, las mismas angustias, las mismas ansiedades, etc. Y siempre luchando con lo mismo. Podés tener tiempos de bonanza, tiempos de bienestar, pero después terminás cayendo en lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la perspectiva? ¿En qué es diferente la perspectiva cristiana? Bueno, Jesús lo dejó claro acá en este punto. La filosofía cristiana, o la fe cristiana, o la doctrina cristiana, tiene que ver con que la historia tiene un comienzo y la historia tiene un final. En el medio es una lucha. En el medio la vida es una guerra, la vida es una lucha. Hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades. Esto tiene que ver por lo que pasó en el principio. En el principio Dios creó el mundo y el ser humano y todo fue perfecto, todo fue muy bueno, hasta que a nuestros primeros padres se le ocurrió rebelarse contra su creador y su padre. Y al rebelarse ellos caen bajo maldición, maldicen toda la creación de Dios por su propio pecado y todos nacemos en un mundo maldecido donde te cuesta un Perú y algo más poder lograr sobrevivir en esta vida, sobrevivir en este mundo. Y es una vida difícil, una vida dura. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de esa esclavitud, venimos de esa maldición, venimos de esa clase de vida circular, siempre lo mismo, no yendo a ningún lado, venimos a Cristo y somos libres de todo eso. Somos libres de esa maldición, somos libres de ese juicio, somos libres de las consecuencias de nuestros propios pecados y comenzamos a vivir con la perspectiva de que aunque las cosas son difíciles hoy, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, aunque nos toque caer en el pozo de la desesperación y derramar algunas lágrimas, al final la victoria es nuestra. Al final cantaremos de alegría, al final saltaremos de gozo, al final Cristo regresará, Cristo volverá y Cristo va a establecer su reino en la tierra. Y nuestra mirada es hacia ese final, es hacia esa meta, es hacia ese objetivo. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, partimos el pan entre nosotros y lo compartimos, participamos de la copa de vino entre todos,
¿sí? Y lo hacemos hasta que Él venga, hasta que Él nos venga a buscar, porque sabemos que volverá, sabemos que Él va a venir. Y es lo que Jesús le está diciendo acá a sus discípulos. Es impresionante lo que está haciendo al Señor, lo que está haciendo el Señor acá con ellos. Les está diciendo cómo ustedes van a vivir. Voy a enfrentar yo mis sufrimientos, ustedes van a tener también su parte en estos sufrimientos, pero vamos, ¿sí?, a sentarnos otra vez en la mesa y vamos a celebrar y vamos a festejar. Y la buena noticia es que todos los que somos creyentes en Cristo también vamos a estar sentados en esa mesa. Yo tengo mi lugar, ahí ya tengo mi lugar. Gracias a Dios. Bueno, volviendo a Marcos capítulo 14, dice en el verso 22, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ponete en la situación. Está Jesús con los 12 discípulos. En realidad está con 11 porque Judas ya se fue. El jueves pasado vimos que Jesús lo confrontó acerca de que él sabía que lo iba a traicionar. Judas se va. No está en este momento participando del pan y del vino, compartiendo el pan y el vino en este momento de la cena de Pascua. Ahora Jesús parte el pan. El pan no era el pan como el pan que comemos nosotros, era un pan sin levadura, el pan ácimo que se le llama. Es un pan que parece una galletita. Es duro, el pan es crocante porque no tiene levadura. Jesús parte el pan, o sea, crack, delante de los discípulos, cosa que era normal en la cena, se hacía eso, pero él dice, esto es mi cuerpo. A ver, para que lo podamos entender un poco, por ahí la comparación no es muy feliz, pero para que podamos nosotros los argentinos situarnos en esto, es como que te invito a comer un asado, y estamos comiendo el asado, terminamos de hacer el asado, mejor dicho, termino de hacer el asado, traigo la fuente a la mesa, agarro la cuchilla, agarro el tenedor y corto el vacío por la mitad y les digo, este es mi cuerpo. ¿No? Voy a decir, wow, ¿qué está queriendo decir? Bueno, justamente al partir el pan, y el pan crujiente, se ejerce violencia contra ese pan, se rompe ese pan, Jesús está diciendo que esto es lo que me va a pasar. Esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Mi vida va a ser sacrificada, mi vida va a el sufrimiento, mi vida va al dolor. Este es mi cuerpo que va a enfrentar y soportar el dolor de llevar sobre mí mismo el castigo por el pecado de todos ustedes. Verso 23 al 24 dice que tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Era normal eso de la cena, pero después les dice, después que terminan de tomar la copa, esto es mi sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Y acá está el punto que decía hace un momento. Termina lo viejo y Jesús está dando comienzo, inaugurando un tiempo nuevo. Pero dice que esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. O sea, el vino, la imagen del vino siendo servido en esa copa, el vino siendo derramado en esa copa, es la idea, la imagen que Jesús les quiere mostrar a ellos de lo que va a pasar con su cuerpo. Su sangre iba a ser derramada como se derrama ese vino de la jarra sobre esa copa. De hecho, la sangre de Jesucristo manchó el pretorio donde fue azotado, torturado, latigado, todo el camino del pretorio hacia el Monte Calvario, el mismo Monte Calvario y la misma cruz bañada en sangre. Su sangre fue totalmente derramada. Ahora, esta sangre es la sangre del nuevo pacto, dice él. ¿Y por qué derramar sangre? A ver, ¿por qué tuvo que ser de esta manera? Tiene que ver con las ordenanzas del pueblo de Israel, que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. En la antigüedad, los pactos y las promesas que se hacían mutuamente entre las personas, compromisos entre personas, se garantizaban por medio del derramamiento de sangre. O sea, cuando hay un pacto entre personas, un compromiso entre personas, se hacía un sacrificio de un animal y se derramaba la sangre de ese animal. Y el pacto que decía que si alguno llegaba a romper el pacto que hacían entre los dos, la sangre del que violaba el pacto iba a ser derramada, o sea, iba a ser muerto por no cumplir con su parte del pacto. Así que
derramar sangre era parte de esa ceremonia para garantizar que el pacto se iba a cumplir. También vemos en la historia de los sacrificios del pueblo de Israel que derramar sangre era requisito para el momento en que Dios iba a hacer un pacto con su pueblo. O sea, el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, donde le da los 10 mandamientos, ese pacto fue garantizado. Dios lo garantizó. ¿Y cómo lo garantizó? Por medio del derramamiento de la sangre de corderos inocentes. El sacrificio de sangre en la antigüedad cumplía con esa función. Al derramar la sangre del animal, se estaba poniendo la condición, la obligación, mejor dicho, de cumplimiento, porque el que no cumplía, su sangre tenía que ser derramada. Y Dios se comprometió con el pueblo de Israel que si él no cumplía, bueno, que los judíos lo apedrearan o lo mataran, cosa que no iba a ocurrir porque Dios cumplió su pacto, pero el pueblo de Israel no cumplió su pacto, ni Israel, ni nosotros que no somos el pueblo de Israel, ninguno cumplió la parte que le corresponde al ser humano en obedecer los mandamientos de Dios. Entonces la consecuencia de violar un pacto con Dios es la muerte, o sea, no había otra manera. Ahora, el derramamiento de la sangre tenía que ver ¿por qué? En Levítico 17:11 dice ahí que en la sangre está la vida, por eso a los israelitas no se les permite comer sangre. No tiene nada que ver con la morcilla, eso es otra cosa. En ese tiempo no existía la morcilla. Dice Levítico, porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. La sangre servía para el ritual de purificación, por lo menos una purificación externa del pecado. La sangre del animal no lograba calmar nunca la conciencia culpable de un pecador. Pero se hacía el ritual, la ceremonia, derramando la sangre de ese animal, perfecto, inocente obviamente, porque es un animal sin pecado, pero para purificarlos y hacerlos justos o presentables ante el Señor. Es la sangre, dado a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. ¿Se entiende el punto cuando Jesús está diciendo acá? Esta es mi sangre del nuevo pacto. En la sangre de Jesús estaba simbólicamente la vida de Jesús siendo derramada. Es la vida. Ahora, su vida no tenía por qué ser derramada porque él no había cometido ningún pecado, pero el pecador tenía que perder su vida por causa de su pecado, como consecuencia de su pecado, pero Jesús pone su vida para rescatar otra vida. ¿Por qué la sangre de Jesús es preciosa? Porque en ese sacrificio, en esa muerte de la cruz, es vida por vida. ¿Entendés que la única manera de poder salvar tu vida es que Jesús entregara la suya al sacrificio, al dolor y a la muerte? ¿Entendés que la única manera de poder recibir el perdón de Dios, de poder ser libre de la esclavitud del pecado, la única manera de poder comenzar una nueva vida y ser transformado y tener un nuevo corazón, nuevos afectos, un nuevo espíritu, una nueva mente, una nueva perspectiva del mundo y de la vida, es que alguien perfecto, sin mancha, sin pecado, entregara su propia vida en nuestro reemplazo, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, que no había manera de poder salvar nuestras vidas a menos que una vida perfecta fuera ofrecida en nuestro lugar. Fue vida por vida, en la cruz fue vida por vida. No te quepa la menor duda que lo que Cristo hizo en esa cruz, lo hizo pensando en vos, lo hizo por vos. Porque era la única manera de salvar tu vida. En la antigüedad, la manera de reconciliarte con Dios, de alcanzar el perdón de Dios, la salvación de Dios, requería un sacrificio de sangre. Animales inocentes, que no tenían que tener defecto alguno. El animal moría en lugar del pecador. Es cruel. Era cruel y sigue siendo cruel. Como fue cruel la muerte del Señor. O sea, todas estas cosas prefiguraban lo que Jesucristo, el prometido por Dios, que había prometido un Salvador. Jesucristo vino en cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios nos amó al punto de entregar a su propio Hijo. O sea, Dios está castigando el pecado y recibiendo el castigo.
Él está haciéndose cargo de nuestro pecado. Él lo está ejecutando en la persona de su Hijo, que Él es nuestro reemplazante, nuestro suplente, nuestro sustituto. Ahora, esa era la manera de enseñarles al pueblo de Israel que alguien tenía que morir, que el pecado trae consecuencias, es sumamente grave en los ojos de Dios. Para nosotros es un pecadillo, no pasa nada. Para Dios es una ofensa desafiante, mortal. No es gratis pecar. Es grave pecar. Es sumamente ofensivo. El pecado trastorna la rueda de la creación. El pecado merece castigo de muerte. Los sacrificios animales servían como una ilustración hasta que el verdadero sacrificio fuese hecho. Estamos en la última cena, donde Jesús está le está anunciando a sus discípulos que eso iba a ocurrir el viernes a las 3 de la tarde. El dilema, para el pecador, para el pueblo de Israel, para los pecadores, para nosotros, era encontrar un sustituto perfecto para que ocupara nuestro lugar, para evitar nosotros ser castigados. ¿A quién nosotros podíamos ofrecer? Nosotros no podemos ofrecernos a nosotros mismos, que somos pecadores. ¿Qué puede haber agradable a Dios de nosotros? No podemos sacrificar un hijo, o sea, que es otro pecador más chiquito. O sea, no había manera de poder nosotros encontrar un reemplazo para nosotros pecadores. Y es ahí donde Dios entra en la ecuación, es ahí donde Dios entra para hacerse cargo de nuestra situación desesperante. Es ahí donde Dios mismo, el que se hace hombre, Dios se hace hombre para ofrecerse Él a sí mismo en reemplazo del pecador, para sufrir el castigo de nuestros pecados. Dios en Jesucristo, gente, se ofrece a sí mismo en la cruz, paga el precio de nuestros pecados, cumple con la sentencia de la justicia de Dios el Padre, toma nuestros pecados en su propio cuerpo, carga con el castigo de Dios por nosotros. Eso era lo que ocurrió ese día, esa tarde, ese viernes, en la ciudad de Jerusalén, que marcó un antes y un después en la manera en que Dios se relaciona con la humanidad, se relaciona con todos nosotros. Y es esa muerte en la cruz, gente linda, es esa muerte en la cruz la que garantiza nuestra reconciliación con Dios, la que garantiza nuestro perdón de parte de Dios, la que garantiza un nuevo comienzo para nuestra vida bajo un nuevo pacto con Dios, donde ya no tenemos que ganarnos el favor de Dios, donde ya no tenemos que hacer ceremonias, ni rituales, ni sacrificios, ni ganarnos el cielo con buenas obras, ayudando a la ancianita a cruzar la calle y tratando de no ser tan malo como el vecino de la esquina. ¿No? O sea, donde nosotros ya no tenemos que andar esforzándonos para ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación, porque hemos comprendido por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, que el perdón de pecados, que la reconciliación con Dios, que la salvación del alma y la posibilidad de comenzar una nueva vida, Dios nos las ofrece como un regalo, que nosotros pecadores lo recibimos por medio de la fe en Jesucristo, por medio de nuestra confianza en Jesucristo. Podemos volver a Dios, ahora podemos volver a Dios. Y no tenemos que pagar nuestros pecados. Podemos volver a Dios y no tenemos que reparar nuestros pecados. Podemos volver a Dios y no tenemos que restituirle a Dios nuestros pecados, ni reparar la ofensa que hemos hecho por nuestros pecados a Dios, porque eso Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Lo que nos queda a nosotros es ser lo suficientemente humildes para reconocernos pecadores, que no merecemos el perdón de Dios, ni la salvación, ni el comienzo de una nueva vida, pero que nosotros creemos que lo que Jesucristo hizo, lo hizo en nuestro lugar, en nuestro reemplazo, en aquella cruz. Y lo que Cristo ganó en esa cruz, lo ganó para nosotros. Verso 25, Jesús dice, les digo la verdad, no volveré a beber el vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lo que les decía hace un momento, Jesús les está diciendo que con plena confianza esperen, porque Él va a morir, Él ve su muerte, Él ve también su resurrección y Él ve también su regreso. Y Él les dice, voy a morir. Desesperado estaba para comer esta cena última con ustedes antes de mis sufrimientos.
y ya les había advertido que iba a morir, que iba a sufrir y que iba a morir, pero que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Ahora le está diciendo que Él va a regresar a la tierra, va a regresar al mundo, a establecer el reino de Dios su Padre, el plan de Dios, el plan de Dios. Y también esto funciona como una especie de modelo para nosotros los cristianos. ¿Cómo, si podemos tener una idea de cómo luce la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana luce como la vida de Jesús. De hecho, Pedro dice que tenemos que seguir sus pisadas. Y las pisadas de Cristo fueron dolorosas, ¿verdad? O sea que vamos a enfrentar sufrimientos en la vida. De hecho, después que Jesús termina de decir estas palabras y la cena termina, se va al monte de Getsemaní a orar, y esa noche es arrestado, es traicionado por Judas, es arrestado, esa noche todos los discípulos lo abandonan, Pedro lo niega, es juzgado injustamente, es azotado injustamente, es torturado injustamente y es asesinado en una cruz injustamente. O sea, en la vida cristiana el sufrimiento es parte. Somos hermanos nosotros en la fe, pero también somos hermanos en el sufrimiento, pero también somos hermanos en el reino de Dios. O sea, nosotros estamos juntos en nuestra fe en Jesús, estamos juntos en nuestros sufrimientos por Jesús y también estamos juntos en el regreso de Cristo cuando establezca su reino. Y así es como vivimos la vida cristiana. ¿Qué es lo que hace soportable los sufrimientos de la vida? El hecho de que Cristo va a volver, de que el mal que el pecado trajo sobre este mundo, la maldición que el pecado trajo sobre este mundo y las calamidades y tragedias que se han vivido, que se viven y que todavía queda un poco por vivir, ¿sí?, terminarán un día cuando Cristo regrese a la tierra a establecer el reino de su Padre en este mundo. El mal terminará, el dolor terminará, las lágrimas terminarán, porque esa es la promesa, la enfermedad terminará, el pecado, la maldición, Satanás y sus demonios terminarán, porque serán condenados de manera final a una condenación eterna. Y los malvados terminarán, porque también serán condenados, y los pecadores no arrepentidos terminarán, los soberbios, los ladrones, los corruptos, la lista es larga. Se terminará esa parte de la humanidad que se ha mantenido en un abierto rechazo a Cristo, en una abierta rebeldía a Cristo, una abierta rebeldía a la palabra de Cristo, cuando tienen la absoluta oportunidad hoy de reconciliarse con Dios, pero se niegan a hacerlo, aunque nosotros no nos damos por vencidos y seguimos predicando la buena noticia de lo que Dios hizo por medio de Cristo, para salvar pecadores por medio de su muerte y resurrección, y también abrazando la promesa de que el reino de Dios vendrá y se establecerá. Y lo sabemos porque, bueno, porque Cristo murió en la cruz, eso es histórico, Cristo resucitó de entre los muertos, eso también es histórico, y Él prometió volver, de hecho lo estamos esperando. Ahora, esa noche Jesús está inaugurando un tiempo nuevo. Se termina el antiguo pacto, un nuevo pacto está llegando, va a ser ratificado por medio de la muerte de Cristo, por su sangre que va a ser derramada. Celebramos nosotros ese sacrificio cada vez que participamos de la cena del Señor, y hoy mismo lo estamos recordando con alegría, lo que fue hecho por nosotros, y lo hacemos hasta que Él venga a establecer su reino. Por último, verso 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, terminó la cena, y cantaron el himno, el último, porque se cantaban varios salmos, a esto se refiere con el himno, varios salmos esa noche de Pascua, la última cena, la última verdadera Pascua. Cuando cantaron el último himno, salieron al Monte de los Olivos, donde Jesús iba a orar. El jueves que viene vamos a hablar de ese momento. Ahora, ¿cuál himno cantaron? ¿Cuál salmo cantaron? Cantaron el Salmo 136. Te lo recomiendo para que lo leas luego. El Salmo 136 es conocido como el gran aleluya, el gran jalel, el gran aleluya. Y es un salmo que invita a alabar a Dios por las maravillas de su creación, por sus obras maravillosas a favor de su pueblo y por sus obras a favor del mundo entero. Y por supuesto, este salmo recuerda la Pascua en Egipto.
Más o menos así, verso 10 al 15, dice, adquirió, o sea, alaben al que hirió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Él sacó a Egipto de Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. El que partió en dos el mar rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, su gran amor perdura para siempre. En todo el Salmo 136, 26 veces se explica cuál es la razón por la cual Dios creó el mundo, creó el universo con su poder. Se explica 26 veces cuál es la razón por la cual Dios de manera maravillosa salvó a su pueblo y libró a su pueblo Israel. Y nos muestra también la razón por la cual Dios extiende ahora su gracia a los que no somos del pueblo de Israel, al mundo entero, a los pecadores de todas las naciones. ¿Y cuál es esa razón que 26 veces se repite en este salmo? Porque su gran amor perdura para siempre. Por su gran amor. Ahora, ¿sabes dónde es el lugar donde vas a encontrar y descubrir, recibir y experimentar ese gran amor que Dios tiene sobre vos, sobre tu vida? Al pie de la cruz de Cristo, a los pies de la cruz de Jesús. Cuando los predicadores decimos tenés que venir a la cruz, estamos diciendo tenés que venir al encuentro de aquel que fue crucificado en tu lugar, por tus pecados, por tus maldades, por tus rebeldías, para perdonarte, para reconciliarte con Dios, para liberarte de la esclavitud y para hacer posible terminar una vida como la que llevabas para comenzar una vida nueva con Dios. Y todo esto es posible por medio de Jesucristo, quien ha demostrado y te demuestra que el gran amor de Dios por tu vida, por tu alma, es un amor que perdura para siempre. Es más, me animo a decir esto, que aunque lo rechaces, eso no va a cambiar nunca, jamás, el amor por vos. Por supuesto que a su tiempo Dios nos juzgará a todos según abrazamos a Cristo, creímos en Cristo o le rechazamos y no quisimos creer en Él. En conclusión, para Israel la Pascua hasta el día de hoy es el inicio del año nuevo, es el inicio de un tiempo nuevo, una oportunidad nueva, no es para menos, ¿no? Ellos recordaban que la historia de su vida empezó esa Pascua, esa noche, en la liberación de Egipto. Ahí comienza una nueva vida, una nueva historia, una nueva oportunidad. Es todo nuevo para el pueblo de Israel. Fue todo a partir de esa última Pascua. Ahora, para nosotros es a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde la vida puede ser nueva, donde podemos tener una nueva, verdadera relación con Dios y donde tu destino eterno puede ser totalmente nuevo. Ahora, por medio de Jesucristo, es posible tener una nueva relación con Dios. Es posible tener una nueva vida, un nuevo corazón, nuevos afectos, nueva perspectiva, un nuevo espíritu, una nueva personalidad, una nueva forma de ser, un nuevo carácter, una nueva fortaleza espiritual, una nueva perspectiva de la vida. Y un día se va a cumplir, no solamente, ahora se cumple a nivel personal, a nivel individual, si venís a los pies de la cruz de Cristo. Pero un día se va a cumplir a nivel global, cuando el Apocalipsis 21:5 nos dice, y esto es una promesa, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Un día, nuestro Señor y Salvador, nuestro Creador y nuestro Rey, va a hacer nuevas todas las cosas. Nosotros ya podemos disfrutar algo de eso novedoso y de esa nueva vida gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo poder en lo personal cada uno de nosotros tener esta experiencia de terminar con lo viejo y comenzar con lo nuevo?
que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Reconciliarnos con Dios, perdón de nuestros pecados, el comienzo de una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de ser. ¿Cómo es posible? La sangre de Jesucristo es la única que limpia todo pecado, que limpia todos tus pecados. Lavate tus pecados en la sangre de Jesucristo. Confesáselos a Él. Confesate con Jesús. Reconoce tu condición necesitada y pecadora delante de Jesús con humildad, sabiendo que al que te estás acercando te ama con amor eterno. Confesale tus pecados y Él te perdonará, Él te salvará y Él te va a dar una nueva vida. Esa cena fue el fin de un tiempo y el comienzo de uno nuevo. Eso puede ser real y verdad para vos hoy. Si tan solo lavas tus pecados en la sangre de Jesucristo, se los confesás a Él y Él te perdonará, te salvará y te va a abrir una puerta al comienzo de una nueva vida. Pensalo y hacelo. Tu vida nunca más va a ser la misma. Gracias por estar de ese lado. Compartí este mensaje con tus contactos. Hay muchos que necesitan el comienzo de una nueva vida que solamente Cristo les puede dar. Y ayúdame de esta manera a difundir la palabra de Dios para que todos escuchen la buena noticia de Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.